bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este día. Damos gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que el Señor nos permite de compartir la palabra del Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 11. Es el texto en el cual me voy a estar refiriendo en esta oportunidad bajo el tema La única esperanza en el sufrimiento. La única esperanza en el sufrimiento. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 1, en sus versículo 3 en adelante, dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Qué preciosa palabra es esta, amados hermanos y amigos que nos sintonizan. Damos gracias al Señor porque la palabra de Dios siempre llega en su debido tiempo y hoy no va a ser la excepción. Quiero iniciar diciendo que el sufrimiento es parte de una experiencia humana, amados. Todo sufrimiento, por muy difícil que éste sea, es parte del proceso que nosotros los seres humanos tenemos que pasar. Y por eso, amados hermanos, es difícil, pero es difícil para nosotros comprenderlo en lo humano. Oiga bien, ¿por qué? Porque hacemos hasta lo imposible por escapar de esta realidad. Y queremos que nuestra vida sea siempre color de rosa. Queremos que nuestra existencia en esta tierra sea tranquila, sin aflicciones, sin preocupaciones. Es más, sin enfermedades quisiéramos que fuera nuestra existencia. Pero, oiga bien, siempre van a estar presentes lo que son los sufrimientos, lo que son los padecimientos, amados hermanos y hermanas. Por este pensamiento, muchos, amados hermanos, se desvían y no reciben la consolación que necesitan, porque tienen ese pensamiento que todo tiene que salir bien. Incluso algunos cristianos afirman que Cristo vino a sufrir, amados hermanos, para que yo como hijo de Él no tenga sufrimiento. Y ese es un grave error, amados. Dios nunca prometió en esta vida que nosotros seríamos libres de los sufrimientos. Es más, la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús, Él mismo dijo, y estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz, dice. Oiga bien, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claramente, amados hermanos y hermanas, Jesús nos está advirtiendo que en el mundo vamos a tener sufrimiento, vamos a tener aflicciones. Eso va a ser diariamente si es posible, pero al mismo tiempo nos aclara cómo nosotros, como creación suya, como hijos suyos, podemos salir adelante en medio del sufrimiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? La misma Escritura dice que Él vino a esta tierra para que nosotros tuviéramos paz, para que en mí tengáis paz. Y claramente, ¿por qué tenemos que tener esa paz en nuestro interior? Porque dice que Él ya venció al mundo. Ese es algo, amados hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que impregnarnos en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Señor Jesús ya venció esos sufrimientos. El Señor Jesús ya venció esas enfermedades en la cruz del Calvario. Él vino a esta tierra para que sus seguidores comprendiéramos eso.
que Él es la única respuesta a cualquier tribulación, a cualquier sufrimiento. El apóstol Pablo nos expone la consolación en medio del sufrimiento, en esta bella carta. Si usted ha sido atento y ha leído en más de una oportunidad este pasaje bíblico de 2 Corintios capítulo 1, del versículo 3 hasta el 11, amada iglesia, en los primeros 5 versículos, oye bien, en los primeros 5 versículos desde el capítulo 3, Pablo repite la palabra consuelo y consolación. Más de 10 veces, o alrededor de 10 veces, el apóstol Pablo repite esto. Y esto no es casualidad, porque él quería instruir, enseñar a los creyentes, a los cristianos, de dónde viene el verdadero consuelo en la vida. De dónde viene el verdadero consuelo en medio de las tribulaciones. El verdadero consuelo en esta vida viene de la misma presencia de Dios. Y cuando hablamos de consuelo divino, no es como el consuelo humano. El consuelo humano basta y sobra con una palmadita en la espalda y decir: todo seguirá bien, tranquilo, todo va a estar bien, ánimo. Ese es el consuelo que a veces recibimos de los aspectos humanos. Pero oiga bien, el significado de la palabra consuelo es más profundo, amados. Cuando nosotros estudiamos el griego de la palabra bíblica en la cual fue escrito el Nuevo Testamento, el significado de la palabra griega es mucho más rico, amados. ¿Y sabe por qué? Porque el griego significa paraklesis. Paraklesis indica, amados, estar al lado de una persona, alentándola y ayudándola en su sufrimiento. Esto es precisamente lo que el Señor hace a través del glorioso Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso el Señor en Juan 14, versículo 16 en adelante, le dijo a sus seguidores que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque si Él no se iba, no iba a venir, oiga bien, el Consolador, hablando claramente del Espíritu Santo. Por eso, amada iglesia, por eso, amados amigos que nos sintonizan en esta oportunidad, nosotros tenemos que entender que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, puede haber consuelo. Si tú le entregas tu corazón al Señor, si tu vida está sumergida de confianza en Dios, entonces recibirás el consuelo que tanto necesitas. Es ahí donde yo extraigo el primer aspecto de estos versículos. Y el primer aspecto es que Dios nos forma en las tribulaciones. Oye bien, Dios te está formando en el sufrimiento. El sufrimiento o la tribulación son inevitables, como te dije al principio. Por esta razón Jesús sabía que tener a alguien en medio de la crisis era de suma importancia. Y Pablo reconoció quién es el único que puede darnos consolación. En 2 Corintios, en su capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: Padre de misericordia, identificando al Dios Todopoderoso. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Mire qué precioso ese versículo. Ese versículo nos tiene que llenar de esa energía que el Espíritu Santo puede dar en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de misericordia, el Dios que nos comprende. Y Dios es el Dios de consolación, el cual dice la misma Escritura en el versículo 4 del pasaje que hemos leído, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés viviendo, no importa la crisis que estés enfrentando. Oye bien, el Padre de misericordia está contigo, el cual te consolará en medio de tu tribulación. ¿Sabes por qué? Porque mientras más sufrimientos, más consuelo puede venir de parte de Dios. Dios no nos ha dejado solos en este sufrimiento, en esta crisis que estemos viviendo. La palabra de Dios
En el versículo 4 al 5 dice lo siguiente, y acompáñenme, y dice la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice. Mire qué precioso. Y sigue diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire, hermano, uno tiene que entender perfectamente en quién ha creído. En quién ha creído. En estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis, es perfectamente donde sale el verdadero creyente. Es donde realmente tenemos que emanar de nosotros la verdadera fe del Hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque existen dos tipos de personas en esta vida. Las que necesitan consolación, las que necesitan consuelo, y los que son agentes consoladores. Oye bien, los agentes de consolación es todo aquel que Dios ha sacado adelante. Es todo aquel que ha reconocido que puede, oye bien, puede salir adelante en medio de esa tribulación y sabe perfectamente que la ayuda de Dios está con él. Ahora, esto lo llevará a este tipo de persona, amados hermanos, a entender que así como él ha sido consolado, tiene que consolar a otros. ¿Por qué? Porque como le dije al principio, existe otra gran realidad, que hay personas con convicciones bajas, con espíritu débil, que necesitan consolación diaria, que necesitan alguien que los motive. Estas personas, lamentablemente, a las primeras de cambio, a los primeros apretones, a las primeras tribulaciones, suelen soltar todo y les sobreviene una gran depresión. Lamentable pero cierto, amados. Tenemos que entender que existen estas personas. Pero este tipo de personas, amados, deben entender que los verdaderos hijos de Dios tenemos un espíritu diferente, en el cual, oye bien, en el cual si dependemos totalmente de Él, podemos sobrellevar cualquier crisis que se nos venga encima. Por eso la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dijo el escritor, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los débiles en el espíritu no comprenden esto. Los débiles en la fe no comprenden eso, que tenemos dentro de nosotros un espíritu diferente. Y Dios anhela llenarnos de ese espíritu superior, de ese espíritu diferente. Daniel tenía ese espíritu en Babilonia. José tuvo ese espíritu en Egipto. Y déjeme decirle algo, nosotros lo podemos tener para superar todo lo que nos venga encima. ¿Y sabe por qué? Porque esto es así porque el Señor quiere que seamos más que victoriosos en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Eso me lleva al segundo y último aspecto. ¿Cuál es el segundo aspecto? Debemos estar conscientes que las pruebas y sufrimientos nos preparan para cosas mejores. Oye bien, las pruebas y los sufrimientos que pasemos en esta tierra nos preparan para cosas mejores. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 1, en su versículo 6 en adelante dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, dice, y salvación. O si somos consolados, es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que, oiga bien esto,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es una verdad extraordinaria que se nos tiene que grabar en nuestras mentes y corazones. Oye bien, debemos estar conscientes que las pruebas y sufrimientos nos van a preparar para cosas grandes y extraordinarias que Dios tiene preparada para con tu vida y mi vida. Oye bien, el sufrimiento, cuando hablamos de la palabra sufrimiento, significa aflicción o estar bajo aflicción. Eso precisamente es lo que padecemos. Y como dije al principio, las aflicciones y sufrimientos son inevitables. Nosotros decidimos cómo las enfrentamos, pero son inevitables. Pero también surge la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios justo. Y así como hace salir el sol sobre justos e injustos, como dice su escritura, así también algunas pruebas serán puestas para que padezcamos todos. Y sobrevivirán solamente aquellos que estamos preparados y en paz con Dios. Es ahí el gran reto que tenemos la raza humana de acercarnos al Señor, de acercarnos al único consolador. Si estamos preparados, tendremos la conciencia de que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Estamos conscientes de esta realidad? Si estamos conscientes, estamos preparados. Estaremos conscientes, oye bien, que el vivir en Cristo es ganancia. Estaremos conscientes también que el morir en Cristo es mucha más ganancia. Si estamos conscientes de eso, ¿sabe por qué? Lo estaremos porque existe un espíritu superior en nosotros. Y ese espíritu superior nos ha dado una consolación de lo alto, del trono de la gracia del Señor. Por eso, amado oyente, Dios permite ciertas experiencias de tribulación para beneficio de nosotros. Y no solo beneficio de nosotros como hijos de Dios, sino para otras personas. Por eso en el versículo 6 al 9 que usted leyó conmigo, dice la escritura claramente, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación, dice, y salvación. Y sigue diciendo, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Iglesia, en ocasiones Dios permitirá que experimentes tribulaciones que nadie más ha experimentado, o sufrimientos. ¿Y sabes por qué? Porque después de eso tú aprenderás que el único socorro viene de lo alto. ¿En dónde estará la respuesta de ese sufrimiento que estás pasando? En la confianza que puedas tener en Dios. Porque es lamentable, pero cierto, muchas personas han mal direccionado su confianza. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En tu inteligencia, en tus fuerzas, en tu empresa, en tu familia? Miren, muchas familias han perdido eso. Por eso debemos direccionar bien nuestra confianza. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante dice, y esta es nuestra confianza, dice que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye bien, ¿dónde está nuestra confianza? En Él, dice, porque sabemos que Él nos oye. Los procesos de crisis, amados hermanos, son la universidad o la escuela de la vida. El título en el cual saldremos graduados de esta escuela o de esta universidad es el título de persona que confía en el Señor. Y el segundo título es persona que tiene empatía. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pasamos la tribulación, la confianza se inunda en nosotros, amados. Sabremos perfectamente esperar en el Señor. Tendremos esa capacidad de ver las cosas desde un punto de vista espiritual y no carnal. Y a la vez tendremos empatía, porque solo el que ha pasado la prueba puede comprender a otros. Dios nos permitirá pasar por experiencias amargas para que, oiga bien, comprendamos a otras personas en nuestro alrededor y que están pasando las mismas aflicciones. Eso es ganancia.
Porque todo esto nos llevará al entendimiento que si somos agentes de consolación es para que, oiga bien, para que en medio de esa tribulación otras personas crean en Cristo Jesús. Muchas personas se jactan de su autosuficiencia y esto hace más difícil el proceso de confianza en Dios. Debemos aprender a renunciar a nuestra independencia y comenzar a confiar en Dios. Mientras más te resistas, más largo y doloroso será el proceso. Tienes que mantenerte firme en la esperanza de Dios. Fija los ojos en Dios en medio de la prueba. Confía en Dios en medio de esa crisis que estás pasando. Sé fiel a Dios. Puedes sentirte tentado a confiar en tu ingenio, en tu dinero, posiblemente en tu trabajo, así como muchas personas lo han hecho. Pero déjeme decirte algo, tarde o temprano todo eso fallará. ¿Y quién quedará? Solo Dios. Por eso, amada iglesia, no dejes en última instancia a Dios, que Él sea siempre el primer lugar. Termino con esto. En este preciso momento posiblemente tú estás pasando una crisis, pero también está la oportunidad del consuelo divino que puede llegar a tu vida si le entregas tu corazón a Dios, si entregas y confías tu vida en el buen Salvador. Dios no quiere que ignoremos estas verdades. Los problemas son reales, las crisis son reales, pero más real es nuestro Dios. Por eso confiemos en el Señor y el Señor obrará poderosamente. Que el Señor te bendiga. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y utiliza sus palmas. Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas las bondades de este día. Oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. ¿Por qué no damos un grito de júbilo?
para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Enséñame a vivir que el día del y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, un sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño.